Hace muchísimos años leí uno de los mejores libros que yo siempre recomiendo, Cosmos, de Carl Sagan, y este video ha sido tomado de uno de los aprendizajes que hice hace muchísimos años en ese libro, del famosísimo divulgador científico y ampliamente conocido por muchísimas personas. Pero en el primer capítulo de Cosmos comienza hablando del descubrimiento de que la Tierra era un mundo pequeño que se llevó a cabo con tantos otros importantes descubrimientos humanos en el antiguo Oriente Próximo. En aquella época que algunos llamaban siglo III a.C., en la mayor metrópolis, la ciudad egipcia de Alejandría, vivía un griego hasta hoy no muy famoso llamado Eratóstenes de Cirene. Y uno de los envidiosos contemporáneos le apodaba Beta, que es la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era en todo el segundo mejor del mundo. Pero está clarísimo que Eratóstenes no era beta, era alfa en casi todo. Se dedicó a ser astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático, que es por lo que más se le ha conocido. Y fue también director de la famosísima Gran Biblioteca de Alejandría. En ese lugar un día leyó un libro de papiro que en un puesto avanzado de la frontera meridional en Siena, cerca de la primera catarata del Nilo, al mediodía del 21 de junio un palo vertical no proyectaba sombra. En el solsticio de verano, el día más largo del año, a medida que avanzan las horas y se acercaba el mediodía, las sombras de las columnas del templo iban acortándose. En el mediodía habían desaparecido. En aquel momento podía verse el sol reflejado en el agua, en el fondo de un pozo. El sol estaba directamente encima de las cabezas de todo el mundo. Era una observación que otros podían haber ignorado con facilidad. ¿Qué era eso de palos, sombras, reflejos en pozos, la posición del sol? ¿Qué importancia podría tener cosas tan sencillas y cotidianas? Pero Eratóstenes era un científico y sus conjeturas sobre estos temas cambiaron el mundo. Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de hacer un experimento, después de tener esas grandes dudas que para otros no lo eran. Luego de observar realmente si en Alejandría los palos verticales proyectaban sombra hacia el mediodía de junio, y descubrió que era cierto. Luego Eratóstenes se preguntó entonces a qué se debía que en el mismo instante un bastón no proyectaba en Siena ninguna sombra, mientras que sí en Alejandría, a la gran distancia hacia el norte, proyectaba una sombra pronunciada. Y bueno, se procedió con dos palos verticales de igual longitud, uno clavado en Alejandría y otro en Siena. Si ambos palos no proyectaban ninguna sombra, eso explicaba de modo muy fácil y confirmaría que la Tierra era plana. Pero si los dos palos proyectaban sombras de igual longitud, eso también explicaría que la Tierra era plana. Los rayos del Sol tienen la misma inclinación y forman el mismo ángulo con los dos palos. Pero ¿cómo explicarse que en Siena no había sombra y al mismo tiempo en Alejandría la sombra sí estaba dibujada considerablemente? Eratóstenes comprendió que la única respuesta posible era que la superficie de la Tierra era curvada. Y no solo esto, cuanto mayor era la curvatura, mayor sería la diferencia entre las longitudes de las sombras. El Sol estaba tan lejos que los rayos paralelos, cuando llegaran a la Tierra, los palos incrustados formarían ángulos diferentes con respecto a los rayos del Sol que proyectaban las sombras. La diferencia observada en las longitudes de las sombras hacía necesario que la distancia entre Alejandría y Siena fuera de unos 7 grados a lo largo de la superficie de la Tierra. Ya esto permitía dibujar una circunferencia y llegar incluso a través de las matemáticas, marcando longitudes hasta el centro de la Tierra. Y aunque el ángulo de 7 grados es aproximadamente una 50ª parte de los 360 grados que contiene la circunferencia, Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros porque contrató a un hombre para que lo midiera a pasos. El resultado, 800 kilómetros por 50 dan 40.000 kilómetros. Esto debía ser la circunferencia de la Tierra. Y es una respuesta correcta, teniendo en cuenta que se hizo este experimento hace más de 2200 años, solo con palos, con la sombra y sin ninguna tecnología de la que hoy conocemos. Sus únicas herramientas fueron eso, los palos, sus ojos, los pies, el cerebro pensando y el gusto por hacer experimentos. Con estos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un error de solamente unas fracciones por ciento. Eso constituyó un logro notable del pensamiento, de las matemáticas y del ingenio de Eratóstenes. Fue la primera persona que midió con precisión el tamaño del planeta y que con base a la ciencia demostraba que la Tierra no era plana, sino que era esférica. Aunque muchos locos actualmente insisten en la Tierra plana. En aquel tiempo el mundo mediterráneo de la época tenía fama por muchos navegantes. Alejandría era el mayor puerto del planeta, sabiendo que ya la Tierra era una esfera de dimensiones modestas, comenzaron a sentir la tentación de emprender viajes a exploración, de buscar tierras todavía sin descubrir. Incluso se llegaba a plantear intentar dar la vuelta a todo el planeta navegando.
Tiempos antes de los experimentos de Eratóstenes, una flota fenicia contratada por el faraón egipcio Necao había circunnavegado África. Se hicieron a la mar en la orilla del Mar Rojo, probablemente en botes frágiles y abiertos. Bajaron por la costa oriental de África, subieron luego por el Atlántico y regresaron finalmente del Mediterráneo. Y aunque sus naves eran diminutas, disponían únicamente de instrumentos rudimentarios para navegar. En el vasto océano desconocido podían determinar su latitud, pero no su longitud, observando noche tras noche la posición de las constelaciones con relación al horizonte. Después de Eratóstenes es posible que hubiera algunos intentos, pero hasta la época de Magallanes nadie consiguió circunnavegar la Tierra. Qué historias de audacia y de aventura debieron llegar a contarse mientras los marineros y los navegantes prácticos del mundo ponían en juego sus vidas, dando fe únicamente a las matemáticas de un científico de Alejandría. Para la época de Eratóstenes se construyeron globos que representaban a la Tierra vista desde el espacio. Eran esencialmente correctos en su descripción del Mediterráneo, una región muy bien explorada, pero se hacían cada vez más inexactos a la medida que se alejaban de sus territorios. Y avanzando un poco en el tiempo, ya para la era de Cristóbal Colón, este había sido un vendedor ambulante de mapas viejos y un lector asiduo de libros escritos por antiguos geógrafos como Eratóstenes, Estrabón y Ptolomeo, y de muchos libros que trataban sobre estos temas. Pero para que la empresa de la India fuera posible, para que las naves y sus tripulaciones sobrevivieran al largo viaje, porque Colón, como todos saben, iba buscando las Indias, la Tierra tenía que ser más pequeña de lo que Eratóstenes había dicho. Por lo tanto, Colón volvió a hacer los cálculos y a su conveniencia hizo trampa en los cálculos. Utilizó la menor circunferencia posible de la Tierra y la mayor extensión hacia el este de Asia que pudo encontrar en todos los libros de los que se disponía. Luego exageró incluso esas cifras y emprendió su viaje. Pero de no haber estado las Américas en medio del camino, la expedición de Colón habría fracasado rotundamente. Para su suerte, navegando se toparon con el continente americano. También el mesolabio fue un instrumento o un aparato creado, inventado por Eratóstenes, que se trataba de una especie de ábaco y servía para establecer medidas y proporciones. Permitía insertar dos medias proporciones entre dos valores dados. Este invento ha sido muy destacado y resaltado porque se puede considerar como uno de los precursores, las primeras calculadoras de la historia. Normalmente se utilizaba para duplicar un cubo y el aparato se manipulaba manualmente y por tanteo, aunque los datos no eran completamente exactos, era de mucha utilidad para jugar con números y hacer matemática. Y no solo calculó la circunferencia de la Tierra, sino la distancia de la Tierra hacia el Sol, e incluso fue el primero en idear e intercalar cada 4 años un día adicional a los calendarios, produciendo el año bisiesto. Y también creó el primer mapa del mundo, incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible para la época, que aunque era muy limitado, se pueden considerar los primeros en su tipo hasta la actualidad. Y bueno, este ha sido un repaso rápido respecto al relato de Eratóstenes que plantea Carl Sagan en su libro Cosmos, para demostrar que la ciencia, el conocimiento, las preguntas, los experimentos son muy necesarios para que el ser humano avance. Muchas gracias a los que apoyan este canal, el contenido, los que están suscritos y siempre están presentes en los videos. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.